Juan capítulo 1, versículo 14. Me indica con amén cuando lo tenga. Dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, versículo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Volvemos a leerlo una vez más. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Habla nuestras vidas, gracias por el privilegio que tu Espíritu Santo se glorifique y tú, Señor, mi Dios, recibas toda la gloria, toda la honra y la alabanza. En Jesucristo oramos. Amén. Puede tomar su asiento. Hace semanas que estamos siguiendo una serie, el tema hacia el conocimiento de Dios. Hoy vamos a estar hablando sobre la encarnación, o sea, el Dios encarnado, o Dios encarnado, a través de la persona del Hijo. Acuérdese, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, de las tres personas de la divinidad, la segunda persona, el Hijo, fue el que se encarnó. Por lo tanto, es muy importante valorizar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, ya que nosotros lo que merecíamos era el castigo por nuestros pecados, pero gracias a la misericordia de Dios, nuestro Salvador, que vino a salvarnos. Amén. Acuérdense que la salvación, en cierta manera, como lo hemos presentado teológicamente, las tres personas de la Trinidad tuvieron su parte. El Padre la planificó, el Hijo la manifestó en nuestras vidas y el Espíritu Santo la aplicó a la vida de la persona que cree en Él. Por eso es muy importante entender esto. O sea, la encarnación de Jesucristo es lo que se llama que Él se hizo hombre. Hoy vamos a comenzar este tema, Dios encarnado. Estaremos viendo dos partes. Y lo primero que quiero que entendamos es el significado de la encarnación. Porque muchas personas pues estamos acostumbrados tradicionalmente que Cristo nació tal día, etcétera, etcétera. Pero a veces no se nos ha enseñado o no hemos escuchado lo importante, o sea, la profundidad de este hecho, de esta maravilla. Una profundidad que es misteriosa, es un misterio grande que nuestra mente finita no alcanza a entender totalmente, pero tratamos de que de una manera sencilla, podamos entender la kenosis, así se le llama teológicamente, o sea, el Dios encarnado. La encarnación es lo que queremos hablar. Primero vamos a mirar el significado de la encarnación. Como hemos leído el versículo 1, versículo 14, el verbo se hizo carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La palabra encarnación no aparece en la Biblia, así como tampoco la palabra Trinidad, pero se alude a ello a través de las palabras en y carne. Por eso mírenlo como dice otra vez el versículo, el verbo se hizo carne, o sea, se humanó, se hizo hombre. Por lo tanto, aquí vemos que el mismo Juan, que es el que más nos presenta esto de la encarnación de Cristo, nos dice en la primera epístola, porque el Evangelio es uno, pero después escribió tres cartas. La primera carta, en el versículo 4, versículo 2, el apóstol Juan dice, en esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y después dice el siguiente versículo, pero todo espíritu que niega, que no confiesa que
que Cristo ha venido en carne es mentiroso, es del maligno, es el anticristo. Por lo tanto, es muy importante, ¿verdad?, que entendamos que Jesús es el nombre humano. Es muy interesante, ¿verdad?, cómo juntamos el nombre Jesucristo. Más adelante le voy a explicar por qué son dos nombres componen uno. Porque esos dos nombres, uno presenta su divinidad, el otro presenta su humanidad y se unen para presentar al Dios hombre. No al hombre Dios, al Dios hombre, que es la categoría más exacta para poderlo poner de esa manera. Por lo tanto, toda persona que niega que Jesús no vino en carne, o sea, que no se encarnó, que no nació de una virgen, es mentiroso, es del maligno. Pero en cambio, el que lo confiesa, este es de Dios, este tiene el Espíritu Santo. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que cuando se trata de expulsar demonios, personas usan lo siguiente. A veces hay personas que les gusta interrogar a los demonios, les gusta platicar con los demonios, basándose, ¿verdad?, que según Jesús platicó con ellos. Pero Jesús nada más en una ocasión les dijo, hizo una pregunta, pero no una conversación de dónde vienes, por qué estás aquí, ni nada. Y además cada vez que los demonios hablaban, la mayoría de veces, ¿qué decía Jesús? Cállense, cállense, no los dejaba hablar. No los dejaba hablar, ellos eran los que hablaban. O le pidieron permiso y les daba el permiso, o sal fuera. Es todo lo que Jesús hacía, no se podía dialogar. Y algunas personas, los que son los que trabajan en esto de expulsar demonios, dicen que una pregunta que usted tiene que hacerle a una persona para confirmar si está endemoniada es dos cosas. Primero, les tiene que preguntar, di que Jesucristo vino en carne. Si la persona dice que Jesús vino en carne, entonces no está endemoniada. Pero si no quiere decirlo, entonces prueba de que está endemoniada. Es lo que dicen los expertos en esta área. O también, para mí lo más efectivo es que la persona confiese que Jesucristo es Señor. Una persona endemoniada no puede confesar que Jesucristo es Señor. Entonces hay formas que a veces cuando uno no sabe si la persona está endemoniada, son las preguntas que se hacen. Porque a veces se puede uno confundir. Ahora, si ya vemos que el demonio se manifestó, pues para qué andarle preguntando, yo no quiero conversar con el mugroso. Hay que echarlo en el nombre de Jesús y punto. Pero si usted no está seguro, porque mira, hay gente que les dan ataques epilépticos, o son lunáticos por asuntos hormonales o químicos, que algún químico que le falta en su cerebro. Y la gente piensa que son demonios. Y empiezan a reprender esos demonios que no existen. Y a veces, ¿qué necesita aquella persona? Un tratamiento. O es como la depresión. Muchos creen que la depresión es demoníaca, que son demonios. No todo el tiempo. A veces sí lo es. Pero a veces son asuntos de salud. Son adultos que necesitan medicamento para ello. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Lo que quiero enfatizar es esto. Qué importante es la encarnación de Cristo, que el apóstol enfatiza esto, que el Espíritu, dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y cuando habla de espíritu, no se refiere a los ángeles o a los demonios, se refiere al espíritu humano, nuestro espíritu, la persona. Por lo tanto, es de suma importancia entender esto. También nos dice el mismo Juan en la segunda carta, versículo 7, lo siguiente: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay sectas como los testigos del error, que no confiesan, que no creen esto. Y otras sectas, religiones, que niegan la encarnación de Cristo. Por eso nosotros, dos fundamentos de nuestra fe poderosos. ¿Sabe cuál es? La encarnación de Cristo y su resurrección.
Esos son nuestros pilares de la fe. Si no sucede uno, el otro. O sea, tenía que sucederlo ambos. La encarnación y la resurrección. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera nacido, no habría salvación. Si Cristo no hubiera resucitado, tampoco se completaría la salvación. Era de menester, era indispensable que la segunda persona de la divinidad se encarnara y resucitara. Amén. Amén. Y eso lo vamos a mirar un poquito más adelante. Por eso la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. Se egeneto, es lo que es la palabra griega que habla de encarnación. Miren, ahora qué interesante que esta encarnación de Cristo, cuando Cristo se encarna y anduvo como hombre aquí en la tierra, lleno del Espíritu Santo, es muy importante entender que Él fue sin pecado. Cristo no pecó, nació sin pecado y nunca pecó. Por eso el apóstol Pablo protege la humanidad de Cristo sin pecado. Dice, en semejanza de carne de pecado. No, el hecho de que estaba semejante a nosotros no heredó la naturaleza pecaminosa. Por eso las escrituras certifican que Él nació y vivió sin pecado. Déjenme leerle lo que dice Lucas 1:35 cuando el ángel le da el mensaje a María. Respondió el ángel, le dijo, pero para entender un poco el trasfondo, María, una joven justa, santa delante de Dios, fue escogida y Dios manda al ángel Gabriel. Y cuando le dice muy favorecida, ha sido escogida porque de ti saldrá el Salvador. Y María, pues imagínense, en el momento se puso perpleja, que le parece un ángel. Aparte que se aparece un ángel, que no era común en aquellos entonces, porque Dios tenía 400 años de silencio, ni a través de profetas, ni a través de ángeles, Dios hablaba. Y de repente esta jovencita, haciendo quizás sus quehaceres, se aparece este ángel. ¿Cómo usted lo tomaría en el momento? Y él se temorizó, y por eso el ángel dijo, no temas, he venido porque has sido escogida, tienes el privilegio que de ti va a nacer el Salvador, el Mesías. Y como era lógico, ella estaba desposada, o sea, comprometida con José. Y él dice, pero ¿cómo puede ser eso si no conozco varón? Si no he tenido relación con varón. Entonces el ángel, miren lo que le dice. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Quién iba a ser el que iba a engendrar en el vientre de María a Jesús? El poder de Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Y ese ser, por ser producto de la sombra del poder de Dios, iba a ser santo. O sea, sin pecado. Sin pecado. No la madre, nada más el ser. Él. O sea, el hombre Jesús. Y nacerá. Y será llamado Hijo de Dios. En la Biblia el título Hijo de Dios no solamente significa como de un padre a un hijo en relación. Hijo de Dios en la Biblia significa igual a Dios, de la misma sustancia de Dios. Por eso cuando Jesús se decía ser hijo de Dios, ¿se acuerda que lo querían apedrear? Y les digo, ¿por qué buena obra me quieren apedrear? Lo único que he hecho son cosas buenas. Y le dijeron, no por lo que haces, sino porque te has dicho que eres hijo de Dios, igual a Dios te has hecho. ¿Se acuerdan de esa escritura? Amén. Entonces por eso ahí habla de esta naturaleza que no iba a tener pecado. Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado
en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo. Las mismas tentaciones que usted y yo tenemos en esta vida, Él las tuvo, pero Él nunca pecó. ¿Por qué no pecó? ¿Porque estaba lleno del Espíritu Santo? No era lo que hizo que esto no pecara, sino porque Él nació sin pecado. Entonces no había esa tendencia pecaminosa que hay en usted y en mí cuando nacemos. Al momento de nacer nosotros ya traemos la naturaleza pecaminosa. Los que somos padres y hemos visto a nuestros hijos crecer, yo nunca a mis hijos les enseñé a mentir, ni malas palabras, ni a que se enojaran. Pero de repente ellos, por la naturaleza pecaminosa, mentían. ¿Se acuerda? Los agarraba. ¿Te comiste la galleta? No me la comí, todavía toda la boca llena de galleta. ¿Quién le enseñó a mentir? Yo nunca le enseñé a mentir. O sea, la misma naturaleza pecaminosa se hereda. Y gracias a Adán y a Evita, gracias a ellos tenemos esa naturaleza. Gracias a ellos tenemos tantos dolores. Gracias a Eva, hermanas, los hijos los tienen con dolor. Entonces, cuando estén dando a luz con dolor, no le echen la culpa al esposo, porque muchos le echan la culpa a Diego, por tu culpa. Y lo agarran de la mano y se la quieren despertar. Echen la culpa a quién? A Eva. Pero cuando lleguen al cielo, hay que agárrense a la Eva, ¿no? Por lo tanto, Jesucristo, su humanidad, era sin pecado. Era imposible que Cristo pecara. Era imposible. Por lo tanto, y ese era el plan divino, que el Hijo, el Salvador del mundo, el que iba a ser el sacrificio perfecto, fuera sin mancha, sin arruga, sin pecado. Fuera perfecto. Porque para salvar al ser humano, el sacrificio, la víctima tenía que ser perfecta. Y los animales no eran perfectos. Por eso es muy interesante, ¿verdad?, cómo Dios planifica la salvación. Y en esa planificación era que la segunda persona de la divinidad se encarnara para morir por nuestros pecados. Se predijo muchas veces en el Antiguo Testamento sobre eso. En Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire qué interesante que aquí la profecía acerca del Mesías. Isaías predijo que la divinidad, la unión de la divinidad y de la humanidad, porque el mismo versículo presenta ambas naturalezas. Cuando dice que un niño nacerá, se refiere ¿a qué? A su humanidad. Pero cuando se habla de su carácter como Dios, cuando dice, y su nombre será admirable, consejero, aquí está la parte, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto alude a la divinidad. O sea, proféticamente estaba diciendo Isaías que el Mesías, el ungido de Jehová, iba a ser Dios y humano al mismo tiempo. Iba a tener las dos naturalezas, que el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios fuerte, se iba a encarnar. Era la profecía. Por eso, Isaías, solamente él dispuso una palabra hebrea que se llama Gibor, que significa héroe. Gibor, cuando se menciona que este niño iba a ser Gibor, o sea, iba a ser el héroe. Así que la palabra Gibor o héroe denota
una característica especial de este Gibor era que este Gibor era Dios. No era humano, en cierta manera. Era Dios. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, al nacer, nace con Dios dos naturalezas. La humana y la divina. O la divina o la humana. El kenosis se le llama a este hecho misterioso, sobrenatural, que Dios ha hecho a través de su palabra, a través de su soberana voluntad. Y otro nombre que nos presenta también sus dos naturalezas proféticamente es el nombre Emmanuel. ¿Se acuerda de esa palabra? Nos dice Isaías, el mismo Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Entonces Emmanuel es un nombre hebreo. Casi la mayoría de los nombres son hebreos, por lo tanto, y griegos también, pero tanto el mismo término en hebreo como en griego apunta a Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora, ¿qué significa el término Emmanuel? Ahora, primero, se da cuenta que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, o sea, humanidad. Y la divinidad está en el título, en el nombre, que es Emmanuel. Emmanuel significa o indica más que la presencia de Dios con su pueblo en sus tratos a través de su providencia, a través de su soberanía, a través de que Él suple, porque me dice, porque Emmanuel significa que la presencia del niño nacido de una virgen traería a Dios a su pueblo. O sea, al nacer Jesús, Él venía a estar al lado de su pueblo, al lado de aquellos que Él venía a salvar. Por eso nos dice el mismo Juan. O sea, Juan habla mucho de esto. Juan en el capítulo 1, versículo 11 y 12 dice a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas aquellos que le recibieron, aquellos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Aleluya! ¿Se da cuenta? Emmanuel vino a lo suyo. Emmanuel se humilló hasta lo sumo y se hizo semejante a usted y a mí para venir a salvarnos. Por lo tanto, era necesario un nacimiento virginal. Es interesante, ¿verdad? Como Isaías 7:14 nos dice, por tanto, Él mismo os dará señal. El Señor mismo dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Mire, esta profecía nos indica el medio por el cual la segunda persona de la divinidad vino, a través de un nacimiento normal como cualquier mujer da luz, pero este iba a ser virginal, o sea, tenía un toque diferente. La palabra joven, aquí virgen que menciona Isaías, viene de una palabra hebrea alma, así como el alma, pero agrega una H, alma. La palabra alma, que se refiere a virgen, no es un término técnico para virgen, sino que se refiere a una mujer joven, de las cuales una de las características es la virginidad. También alma significa una doncella nubil, en cuyas características está la virginidad, y necesariamente así en el cumplimiento de la profecía era necesario para que naciera nuestro Señor Jesucristo. Tenía que ser una persona virgen. Dios podía haber cubierto a ambos padres para que de esa manera, aún así, fuera virgen. Fuera sin pecado el niño, pero Dios quiso enfatizar algo diferente, algo fuera de lo común. Aunque María tenía su naturaleza pecaminosa, María tristemente le han dado atribuciones que no le corresponden, porque María era como cualquier jovencita judía en aquel entonces.
temerosa de Dios. Temerosa de Dios. Ella no nació sin pecado. Ella nació con pecado como todo ser humano. Lo único que esta muchacha lo que diferenciaba a otras personas era que era una santa mujer, una mujer que buscaba de Dios, justa. Porque no era la única virgen en Israel. Había decenas de muchachas, pero esta tenía algo especial. Por eso Dios la favoreció. Por eso dice muy favorecida. O sea, Dios te da el privilegio, te ha escogido. Por lo tanto, los medios de la encarnación nos la evidencia, como nos dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido, ahí está la encarnación. Tenía que nacer conforme estaba establecido en su palabra. Por eso cuando Gabriel le anuncia a María que ella iba a concebir al Mesías, ella alegó que necesitaba un esposo, ¿se acuerdan? Necesito un esposo. La respuesta del ángel en esencia fue: no lo necesitarías, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Amén. No hay nada imposible para Dios. Amén. Mucha gente se ha criticado. ¿Sabe que en ese entonces se corrió un rumor de que María había metido las patas? ¿Por qué dicen así, metido las patas? ¿No? O se había comido el pastel antes. Ya hay tantos términos para decir que fornicó. Entonces, y José pensó que también lo había hecho. Imagínense que le llegue su prometida y le diga: amor, no sé si se llamaba amor, gordo, precioso, como le llama. Oye, tú, ¿qué crees? Estoy embarazada del Espíritu Santo. ¿Quién va a creer eso humanamente hablando? ¿Usted cree en eso? Y menos en este tiempo. Y menos en este tiempo. Y José no se la creyó. Porque yo no le iba a creer. ¿Usted le iba a creer? No. ¿Quiere que con quién se metió y me quiere engañar con esa mentira? Pero mire, Dios sabe a quién escoge. Porque José también jugó un papel muy importante en el plan divino. Era un hombre justo. Dice la Biblia que José, como era justo, no quiso dañarla, sino que se alejó secretamente. Porque el único que podía tener la autoridad o dar el permiso que la mataran por adulterio o por fornicación era el prometido, ya no los padres. Entonces el prometido mostraba: me engañó, está embarazada de alguien más, muerte segura, apedreada. Los apedrearon. Pero él, para que no muriera su amada María, mejor se dejó. Pero ahí es donde vemos el plan de Dios, la soberanía de Dios, la obra de Dios. En sueños. El ángel a María no se le apareció en sueño, en vivo y en color, despiertita, pero era en sueños. Y en sueño le dice el ángel: hey, no temas por recibir a María por mujer, porque lo que en ella hay es el Espíritu Santo. Y creyó, y la protegió. Y aunque se cree que hubo un rumor, hay como la gente chismosa ahí. ¿Usted cree que los chismosos y las chismosas nacieron en nuestros tiempos? Todo el tiempo han existido los chismosos y las chismosas. Y no voy a hablar cuáles más, pero han existido. Entonces un rumor se tuvo que haber iniciado. ¿Y cuál era el rumor? Una de dos: que María engañó a José, o que José y María fornicaron antes de casarse. Por eso cuando Jesús en el capítulo 8 de Juan les está hablando sobre hijos de Dios y dice que les dice: ustedes no son hijos de Abraham, son los hijos de Satanás. En el capítulo 8
Y le dicen a los judíos, hey, nosotros no somos hijos de fornicación. ¿Por qué usaron ese término los judíos? Porque había un rumor de que Jesús había nacido por un acto de fornicación. Entonces lo que le están diciendo, tú naciste por fornicación. Ya sea que tu madre se metió con otro o con José antes de casarse. Por eso le dice. Entonces es lo que se andaba diciendo en ese entonces. El diablo, como siempre, para poder desacreditar la verdad de la encarnación. Por eso el apóstol Juan viene a defender la encarnación. Por eso viene a decir, todo espíritu que niega que Jesús vino en carne es del maligno, es del diablo. Pero el Espíritu Santo habita en aquellos que confiesan que Jesús ha venido en carne. Amén. Amén. Por eso la afirmación enfatiza más el hecho de la generación divina del niño que el método, porque esta era importante. Mateo adhiere cuidadosamente al hecho del nacimiento virginal en la tabla genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Él asegura a Mateo que él era el esposo de María, pero que fue solamente de María que nació Jesús. Por eso dice Mateo, hay dos genealogías en la Biblia en el Nuevo Testamento. Una dicha por Mateo y otra escrita por Lucas. Mateo presenta la línea genealógica, la descendencia de Jesús, por medio de José. Pero Lucas presenta la línea genealógica de María. O sea, si dice usted, no, pero es que la Biblia dice que era hijo de José, pero su José no es su padre, entonces no era descendiente de David. Porque recuerde, el Mesías tenía que ser descendiente de David para que se cumpliese la profecía. Si no fuera descendiente de David, no podía calificar para ser el Mesías prometido, el que venía a salvar a Israel. Pero qué interesante que Lucas, por su línea genealógica, sí apunta a María. O sea que María era descendiente del rey David. José también era descendiente del rey David. Pero aunque Mateo presenta la genealogía del lado de José, dice estas palabras, a referencia dice, de la cual nació Jesús. No dice de los cuales. ¿Me explico? Hace una distinción que aunque venía de José, presenta la genealogía de José, no era hijo de José, sino solamente era hijo de ¿quién? De María, según la carne. Porque José no tuvo nada que ver en su nacimiento. Dios lo escogió para ser su protector, su proveedor, porque María necesitaba un esposo. ¿Ven qué tan importantes son los esposos? Amén. Las esposas nomás, al menos los esposos digan amén. No es mejor que digan, es más bonito que digan ellas, ¿verdad? Amén, amén. Dios escogió a José para darle, por el tiempo, la cultura de ese entonces, darle un hogar que creciera en un ambiente familiar. Y José hizo buen trabajo. Se da muchos aplausos a María, pero yo también creo que José merece muchos aplausos por lo que él hizo. Amén. Por lo tanto, en Gálatas, como mencionamos, 4:4 dice, nació de mujer. Recuerden, se refiere al nacimiento virginal. Pero la pregunta, ¿cuál fue el propósito del nacimiento virginal? ¿Por qué Dios usó una virgen? Bueno, porque recuerde que conforme a la ley, la virginidad en aquel entonces era valorizada, era muy importante. Hoy en día no es importante la virginidad para algunas personas, casi para la mayoría. Yo escucho que las jovencitas o los jóvenes no pueden graduarse de high school si todavía son vírgenes. Por eso en la prom y todo eso ahí hacen despapallos. Porque es una vergüenza ir al colegio. Bien. Eso es lo que el diablo enseña. Pero para Dios
la virginidad tanto en el hombre y en la mujer es algo que a Él le agrada, es algo que Él bendice. Por eso en ese entonces la virginidad era valiosa, era algo tremendo, era algo maravilloso, que tanto la mujer como el hombre podían presentarse delante de Dios y poder sentir ese honor cuando se casasen. Pero por eso Dios usó una virgen. Porque mire, los sacerdotes, rápidamente, el sumo sacerdote, no podía casarse con una divorciada, con una viuda. Tenía que ser virgen. No podía. Si eso le enfatizaba, ¿por qué? El sumo sacerdote, el que iba a dirigir ante Dios al pueblo, tenía que tener una esposa santa en ese sentido, pura en ese sentido. Pues usted dice, pues que algunas hermanas pues muere su esposo, pueden ser felices, casarse a algo. No, tenía que ser virgen. Si no era virgen, Dios desaprobaba eso. Por eso para Dios eso era muy importante. Pero acuérdense, Dios pudo haber cubierto a ambos padres y que José también tuviera algo que ver y nacer santo, pero ya no sería la naturaleza divina, porque ya Jesús tendría que salir pues con los genes de María también y también de José, y eso iba en cierta manera a afectar el plan divino de la concepción de Cristo por medio del Espíritu Santo. Mire, Dios sabe lo que hace. Amén. El plan de Dios es perfecto. Amén. Y si os digo así, es que así tenía que ser. Y ahí es donde mucha gente no cree el día de hoy. Niega la encarnación de Cristo. Pero ¿quiénes son los que niegan la encarnación de Cristo? ¿Esos son de quién? Del diablo. Son del maligno. Pero los que confiesan que Jesús vino en carne, esos son los de Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús vino en carne? Amén. Amén. Aunque no lo entendamos. Porque la lógica, ¿verdad? Como que a veces usted dice, la lógica ¿cómo? Pero aquí es donde dice el ángel, el poder de Dios. Amén. El poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿por qué Jesús tuvo que usar el nacimiento virginal? Sirvió como señal de la singularidad de la persona que nació. Si hubiera María tenido relaciones con José y nace Jesús, entonces ya no sería la persona singular. Tenía que ser eso. Pero algunos dicen, pero María tenía su naturaleza pecaminosa. ¿No se la contagió a él? Porque eso muchos piensan que María también era sin pecado, por lo tanto Jesús no nació sin pecado, pero no. Recuérdese, aquí no importa que la naturaleza de María era pecaminosa, aquí lo que importa fue quién engendró en el vientre de María a Jesús. Y ese fue el Espíritu Santo. Mire, ¿cómo se llama? Espíritu Santo. Su título segundo significa santidad, pureza. O sea, el poder de Dios hizo que a pesar de que María tenía naturaleza pecaminosa, no se contaminó. ¿Cómo? Porque la sombra del Omnipotente la guardó. Lo guardó. Sí heredó sus genes físicamente, su fisiología, como hemos dicho la vez pasada, pero no la naturaleza. ¿Por cómo es posible eso? Van a decir los acá científicos, los expertos, y tratar de explicarlo de una manera lógica, pero no, cállense, hay que decir a estos. Aquí no es cuestión de ciencia, aquí es cuestión del poder de Dios, que por fe creemos que para Dios no hay nada imposible y que Él puede hacer eso y mucho más. Amén. Amén. Ese es Dios, ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Amén. ¿Por qué Cristo se encarnó? Aquí viene lo más importante. Para que el ser humano pudiera tener la oportunidad de ser perdonado y ser salvo. Amén. Gloria a Dios. Déjenme explico esto. ¿Se acuerda el nombre? Mesías y Jesús. La palabra Mesías en el Antiguo Testamento se traduce como el ungido. Y en el Nuevo Testamento
viene la palabra. O sea, en hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra es Mesías, el ungido de Jehová, el escogido de Dios. En el Nuevo Testamento, esa misma palabra, pero en el idioma griego, es Cristo. Cristo. Cristo significa el ungido de Dios. Ahora, ¿cómo es que el nombre? Porque Jesús se da mucho nombre. El ángel dijo que su nombre humano iba a ser Jesús, pero su nombre profético iba a ser Cristo o el Mesías. Entonces, por eso los evangelistas, los apóstoles, unen el nombre Jesucristo. Jesús del humano y Cristo del divino. Entonces, el nombre Jesucristo nos habla de las dos naturalezas, Jesús y Cristo. La Biblia también menciona a Cristo Jesús, ¿verdad? Usted encuentra a Cristo Jesús. O sea, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, mayormente se le llama al Señor, se le llama el Señor, el Salvador, pero sus nombres directos son Jesús, Cristo Jesús o Jesucristo. Por eso Jesucristo nos habla de las dos naturalezas, de la divina y de la humana. Ahora, se pregunta, ¿por qué Dios hizo así? Déjenle explico rápidamente el porqué. Dios ya estaba harto del pecado del ser humano. Ya estaba harto de tantos sacrificios de animales que nada más cubrían el pecado temporalmente. El sacerdote cada año hacía un sacrificio. Usted iba al sacerdote y presentaba su ofrenda anualmente por el perdón de todos sus pecados de todo el año. Imagínense que cada año usted trajera aquí una buena ofrenda para que se le perdonara todos los pecados del año. Nos haríamos millonarios. ¿Qué ofrendotas haríamos? Pero Dios ya se cansó de la sangre de animales. Y Dios me miró que nada más quitaban. La gente pensaba que nomás pues pecamos, damos sacrificio y ya, como lo hacen hoy en día la gente. Van a la iglesia y piensan que por ir a la iglesia, dar su ofrenda, su limosna, sus diezmos, creen que ya son salvos y no. Por eso, ¿qué hizo Dios? Hizo algo diferente, porque mire, la única manera para que el ser humano fuese salvo era que Dios muriera. Pero Dios no puede morir. Dios no puede morir, Él es eterno. Entonces, pero se necesitaba que alguien muriera por el ser humano. Se necesitaba la sangre de un humano para poder satisfacer las demandas del Padre en cuanto al pecado y que el pecador recibiera salvación. Pero como Dios no muere, entonces Dios se encarna en un hombre para que ese hombre muera. Y como eran las dos naturalezas, es que me explico el porqué. Si Jesús nada más hubiera sido hombre y muere por la humanidad, su sangre no tiene efecto porque nomás hubiera sido un mártir. Tenía que ser sangre de Dios, no sangre de humano. Aunque la sangre que Jesús derramó fue la humana, pero espiritualmente hablando era divina. ¿Por qué? Porque Jesús era divino. Entonces se necesitaba ser hombre porque necesitaba morir. Y se necesitaba ser Dios para que su sangre tuviera el poder suficiente, necesario, permanente, único para redimir los pecados del ser humano. Amén. Porque la sangre de Cristo es perfecta, es eterna, es efectiva. Amén. Por eso se necesitaba esta obra, este plan maravilloso de Dios. Si me he explicado, no lo he confundido porque no quiero que después se vaya a confundir. O sea, ¿por qué Jesús tenía dos naturalezas? Y hay que aclarar algo. Tenía dos naturalezas, pero era una sola persona. No eran dos personas, como algunos tienen dos personalidades.
Hoy te saludan y te están comiendo. Pero eso es pecado, ¿no? De verdad, esa gente de doble cara, tan lunático. Hoy salúdenme, después no saben lo que es. No, Jesús no tenía dos personas, dos personalidades. Era una sola persona con dos naturalezas. Ok, naturaleza divina, naturaleza humana, igual a ¿qué? Una persona. Una persona. Pero ahí vienen los teólogos, los metiches, los críticos. Pero ¿cómo? Si tú agarras, ¿cómo se llama? Zacate seco, paja, y lo pones al fuego, ¿qué va a suceder? El fuego lo consume, dando a entender que la paja es la naturaleza humana y el fuego es la naturaleza divina. Entonces dicen, no puede ser posible. Si así era, la naturaleza divina se apoderó y quemó y destruyó la naturaleza humana. Es lo que muchos tratan de exaltar la divinidad de Cristo más de lo que es. Y no es así. Y no es así. A pesar que la naturaleza divina era fuego, un ejemplo, no es que así era, y la naturaleza humana era la paja, pudieron convivir en una persona sin tener problema. La naturaleza divina no consumió la naturaleza humana, y la naturaleza humana no contaminó o no tampoco se juntó, se filtró en la naturaleza divina. Y la razón que la naturaleza divina pudo estar en la misma persona como humana, porque la naturaleza humana de Cristo era sin pecado. Amén. Ahí está la clave. Era sin pecado. Por lo tanto, pudo ser así. Dos naturalezas, una sola persona. Pero lo más maravilloso es que Jesús, aunque tenía dos naturalezas, Él actuó más con la naturaleza humana, con un rasgo característico, llena del Espíritu Santo. Amén. Todos los milagros que Cristo hizo, el 90% o más, los hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. Unos cuantos los hizo como Dios. Cuando caminó sobre el agua, aunque Pedro también lo hizo, eso es por el Espíritu Santo. En sí, casi no creo que haya, creo uno, no me acuerdo ahorita, pero casi no hay milagros que lo hizo como Dios. Todos los milagros los hizo por el poder del Espíritu Santo como hombre, con su naturaleza humana. Pero actuó como Dios. Sí, actuó como Dios. ¿Y sabe cuándo actuó como Dios? Cuando perdonaba pecados. ¿Se acuerdan? Aquellos paralíticos que fue traído por 4 amigos y que abrieron el techo, y Jesús, en vez de sanarlo al principio, le dijo: tus pecados te son perdonados. Y lo murmuraron y les dijo: ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Para que veas que el Hijo del Hombre, otro título, Hijo del Hombre, se identifica con el humano. Hijo de Dios se identifica con lo divino. Para que veas que el Hijo del Hombre, o sea, yo, Dios y hombre al mismo tiempo, tengo autoridad para perdonar pecados. Dice: levántate, digo a ti, levántate y anda. Gloria a Dios. Entonces Jesús actuó como Dios cuando perdonó pecados y cuando aceptó adoración. Porque varias veces lo adoraron. Señor mi Dios. ¿Se acuerda de Judas? No Judas, el otro. Había otro Judas bueno. Pero había un incrédulo. ¿Cómo se llamaba este incrédulo? ¿Cuál era el incrédulo que le llaman ahí? No se acuerda. Tomás. Jesús se les aparece en una ocasión y no estaba Tomás. Y después regresa Tomás y le dicen: Tomás, vestimos al Señor. ¿Qué? ¿Están locos? No les dije así, pero si no viera con mis propios ojos, si no metiera mis dedos en su costado, en sus heridas, no creo. Y Jesús se aparece
y dice, hey, Tomás, ven, vete. Y dice que se arrodilló y dijo, Señor, mi Dios, y lo adoró. Entonces, esto nos enseña que Jesús vino, se encarnó, se hizo hombre para salvar. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a buscar lo que será perdido. Termino con este texto que nos presenta esta maravillosa obra de Dios. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo hombre. ¿Eso habla de qué? Encarnación. Siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Mire, lo voy a enfatizar otra vez. Porque ya conocéis la gracia, sea la voluntad, la obra de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a quién, a usted y a mí, que no lo merecíamos, se hizo hombre. Pablo dice que se bajó hasta lo más bajo de la tierra. ¿Se ha leído esa parte? No está hablando del infierno, está hablando de lo más despreciado, lo más para el hombre. ¿Dónde nació él? En un pesebre, con vacas, con ovejas, con burros, con popó de todos los animales malolientes, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios encarnado, se humilló hasta lo sumo, se hizo pobre, renunció a todo, no a su gloria, sino a todo el esplendor de estar en la presencia de Dios en el cielo, y vino a sufrir como hombre para que de esa manera pudiera traernos grande salvación. Amén. Por eso, mi hermano, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a usted y a mí, por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, con su humillación, con su encarnación, fuésemos enriquecidos. Somos ricos gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó, que nació de una virgen. Amén. Somos ricos. Somos más ricos que, ¿cómo se llama Bezos o así? El de Amazon, Bill Gates. ¿Sabe cuántos millones tiene este señor de Amazon? 244,000 millones de millones, no sé cuánto. El más rico de todo el mundo. Y ya se retiró. Imagínate, a cada minuto gana millones. Y va a ir, creo, a la luna, a Marte. Se quiere ir para allá. Quizá poner otro allá, a los marcianos, a los lunáticos. Pero ¿para qué usa este hombre? Porque este hombre, a comparación conmigo y con usted, es un pobre miserable si no tiene a Cristo. ¿Me explico? Él, Bill Gates, el de México, que Carlos, ese no es Tejeda, ese es de todo. Ese Carlos, el dueño de todos los teléfonos, o sea, esa gente que son millonarios, si no tienen a Cristo, son pobres. Y no importa que usted y yo en nuestra cuenta de banco efectivo no tengamos ni $1 millón, o mejor dicho, ni 100, ni 10,000 dólares, o qué, ni $100, el hecho de tener a Cristo, somos ricos, somos millonarios. Por eso, el Bezos, 244,000 millones de millones, pobrecito. Yo tengo a Cristo y soy el más rico del universo. ¿Cuántos son los más ricos del universo? Porque tenemos a Cristo. ¿Y sabe por qué? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó. Amén, aleluya. Pues usted no se sienta, ay, ¿cuántos millones? No, eso
nosotros tenemos las riquezas de la gracia, la misericordia, la bondad, la fidelidad, la provisión de Dios. ¿Para qué necesitamos todo eso? Humanamente. Además, ¿cuántos años vamos a vivir aquí? No vamos a pasar de 100. Pero después, miles y miles de años vamos a vivir en el cielo. Ya sea con Dios o sin Dios. Pero gracias a Cristo que se encarnó, murió por nuestros pecados, resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre, ha provisto salvación y tenemos la esperanza de un día ir al cielo por la eternidad. Pero era necesario que Cristo se encarnara. Entonces es importante la encarnación. Amén. Si Cristo no hubiera nacido, no habría salvación. Si Cristo no hubiera resucitado, no habría salvación. Por eso era necesario, porque así Dios Padre lo planificó, Dios Hijo lo manifestó y Dios Espíritu Santo lo aplicó. Amén. Póngase de pie. Si Dios nos permite, próximas semanas seguimos con la segunda parte, donde vamos a estar considerando los propósitos de la encarnación. O sea que todavía falta. Los propósitos de la encarnación. Pero ahorita lo más importante es que somos salvos gracias a que nuestro Señor Jesucristo se hizo carne. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Amén. Y toda rodilla se doblará. Por lo cual, Cristo es el merecedor de toda la gloria, la honra y la alabanza. Por eso no se acuerda. Pero ¿sabe cuál es lo más importante de la encarnación? Que Cristo nació en nuestros corazones. Amén. Y por lo tanto,